La Biblia sin duda nos muestra un Dios de amor inagotable. Y ese amor es un amor de justicia y es un amor justo. Esta semana vamos a estar analizando qué es la justicia de Dios y cómo se demuestra la justicia de Dios. Es un tema que tal vez ya hayas aprendido algo, pero esta semana queremos tratar de ver si podemos aprender algo más sobre este tema de la justicia de Dios aquí en Estudiemos Juntos. Hola, bienvenidos a otra edición de Estudiemos Juntos, como todos los domingos que sale este programa, desde aquí los estudios de Forest City en Orlando, Florida. Contentos como todas las semanas de que estés con nosotros, ya sea domingo, lunes o cualquier otro día de la semana, o capaz que no es esta semana y es en algún otro momento, pero sin duda confío en que en el momento que lo veas es el día que tienes que verlo, porque Dios tiene una bendición preparada para ti hoy. Estamos hoy en la mesa como de costumbre con Denar, con Joel y con Sammy, que toda la semana estamos acá juntos en esta mesa para aprender más, y como dijimos la semana pasada, realmente estos estudios a mí me motivan mucho, porque cada vez que nos sentamos aquí y en el compartir los pensamientos de cada uno, realmente crecemos, aprendemos y vemos cosas desde otras perspectivas, y eso es muy bueno. Así que vamos al tema de hoy. El tema de hoy, el título de la lección es El amor de Dios por la justicia. La semana pasada vimos la ira del amor de Dios, estuvimos analizando la ira de Dios, y hoy vamos a hablar de un aspecto que hay mucha gente que tal vez piensa que la justicia de Dios y la ira de Dios es más o menos lo mismo. Vamos a ver hoy qué dice la Biblia y qué enseñó Jesús sobre esto. Pero antes de comenzar, como siempre, vamos a orar, así que Dena, podrías comenzar con oración. Gracias, Señor. Te damos por esta oportunidad de estudiar, de leer la Biblia, de aprender de ti. Siempre pedimos la dirección de tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, el Dios que mostró Jesús es un Dios de mucha justicia, pero extremada justicia. ¿En qué sentido digo eso? En el sentido de que la raíz de la palabra justicia es justo. Y el Dios que mostró Jesús era un Dios totalmente justo, un Dios que hacía justicia, que era justo, específicamente con aquellos que eran marginados. El huérfano, la viuda, el pobre, el que la sociedad tiraba hacia el lado. Jesús mostró que Dios es justo hacia esas personas y le hace justicia incluso. En algunas parábolas que Jesús contó también mostró eso. Pero como en otros momentos que hemos analizado las cosas de Dios, la justicia de Dios no es la misma que la nuestra. Y yo creo que es un proceso que todos tenemos que pasar, de que cuando leemos estos atributos de Dios, inmediatamente queremos entenderlos como nosotros haríamos si nos dieran ese atributo a nosotros los humanos. Por ejemplo, cuando hablamos de un humano que es justo, normalmente ¿en qué pensamos? Cuando pensamos en una persona humana que es justa o que aplica justicia, ¿qué viene a la mente cuando piensan en algo así? Cuando es un ser humano. Ecuánime. ¿Ok? Sí, eso ¿Qué más? No, eso es lo que estaba pensando, que se le da a uno, no le da más a uno que al otro, básicamente. Ok. A veces cuando yo pienso en alguien justo, es alguien que no se excede. Es como que balanceado. No da más ni menos de algo que se necesita o de alguien, por ejemplo, alguien que cometió un crimen. La justicia es no darle más de lo que merece ni menos de lo que merece. O sea, no dar privilegios incluso. Correcto. Es tratar a todos, como tú dijiste, y ¿cómo es? Ecuánimemente. Ecuánimemente. Bueno, ahora, sí. un aspecto, Sí. por ejemplo, vos recién decías que Dios hace justicia, suponete, con el huérfano, con la viuda. Y cuando nosotros pensamos que Dios hace justicia con el huérfano y la viuda, es porque el huérfano y la viuda están oprimidos. Entonces pensamos, de la manera humana, hacer justicia es castigar al que está oprimiendo. No, y por lo que yo entiendo por la Biblia, cuando Dios hace justicia con el huérfano es defender. No tiene que ver tanto con el que oprime, sino que tiene que ver con el huérfano. Hace justicia con el huérfano, hace justicia con la viuda. O sea, él protege, él pone un escudo, él levanta, o sea,
No sé si me Sí, sí, explico. sí. No es una justicia agresiva, sino que es una justicia Claro. protectiva. Que es otro punto, y gracias por traerlo, porque la justicia de Dios, según lo que entiendo de la Biblia, no se aplica nunca con violencia. De paso, no creo que Dios es un Dios violento. Dios nunca actúa de manera violenta, aunque hay algunos pasajes de la Biblia que pueden indicar que sí, y hay muchas interpretaciones de historia que incluso le atribuyen a Dios estas descripciones violentas y de agresividad incluso hacia los enemigos del pueblo de Dios. Los que estaban oprimiendo a Israel, Sí. Dios los trataba con violencia. Me parece que va en contra de lo que es Dios y del lo que Dios mostró Jesús. y de lo que mostró Jesús. Así que sin duda eso es un buen punto, y creo que vamos a tocarlo ahorita con más detalle. Vamos a leer algunos textos que hablan de este Dios de justicia. Sammy, búscate Amós 5:24, Joel, Isaías 61:18 y Denar, Proverbios 21:15. Entonces yo voy a buscar Salmo 89:14. Estos son algunos textos en la Biblia que hablan de un Dios de justicia. Amós 5:24. Prefiero que fluya la justicia como un río y que el derecho mane como un impetuoso arroyo. Muy bien. Dios está hablando que Él desea que la justicia fluya como un río, como una catarata, dicen algunas otras versiones. Isaías 61:18. 61.8 no será, porque, 10. A no ser que... porque 18 no tiene. ¿No? No. Pues el 8 sí. 8. ¿Qué dice? Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Ok, eso es... ahí usa la palabra el derecho, ama el derecho. Ajá, amante del derecho. Muy bien. O que ama la justicia en otros lugares. Proverbios 21:15. La justicia es una alegría para los justos, pero hace temblar a los malhechores. Ok, me llamó mucho la atención esa. La justicia es una alegría para el justo, pero hace temblar, dice. Sí, ¿Por qué la justicia de Dios hará temblar a los malhechores? porque tienen la mente tergiversada Ok, por el pecado. ok. ¿Será que también pueden ver lo que Dios hace como en contra de ellos, cuando simplemente es la consecuencia de lo que ellos están sufriendo por ser injustos? La pregunta es ¿por qué ellos, cómo es? ¿Por qué tiempo? ¿Por qué lo ven? Ellos ven ¿Por qué lo ven malo? a la Sí. justicia la ven como castigadora. Exacto. El pecador ve así la justicia de Dios, y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Cuando Jesús sale a darle justicia, que era Génesis 3:15, que es la promesa de la salvación, esa es la justicia de Dios, ellos piensan que viene a castigarlos y que viene a hacerles daño. Sí, hacerles daño. Será la misma, puede ser o la culpa también que uno que sienten, porque cuando uno hace lo malo, de por sí ya dentro de uno no se siente cómodo con lo que uno está haciendo, y las consecuencias mismas de lo que uno hace nos hace ese peso. Entonces ya es de por sí ya uno siente eso por natural. Y también usualmente cuando nosotros actuamos en lo malo, también damos lo malo, y pues por ende pensamos que también Exactamente. Dios paga como nosotros pagamos haciendo lo malo. So, cuando vemos la primera parte del texto decía la justicia... Es una alegría para los justos. Ok. So, es una alegría para los justos, la justicia que viene de Dios, obviamente, porque está viendo al Dios correcto. Pero como siempre hemos dicho aquí, cuando no tenemos una imagen clara de quién es Dios, vemos a Dios muy nebuloso, como que hoy puede ser así, mañana no puede, mañana capaz que no. Si yo hago algo malo, como tú decías, me siento con culpa y siento que Dios va a castigarme, como fue el caso de que mencionó Joel de Adán y Eva, y de muchos otros en la Biblia, que ven a un Dios que cuando ellos se portan mal, los castiga y no lo ven como la consecuencia natural de sus decisiones. Claro, por ejemplo, ¿cómo dice ahí de vuelta La justicia, alegría para los justos, hace temblar a los malhechores. Ok, la justicia es alegría para los justos. ¿Quién es justo? ¿Quién es justo? El que ha sido justificado por Dios. O sea, el justo es aquel que se le ha aplicado la justicia de Dios en él. Bueno, y desde una perspectiva no a todos se le ha dado la justificación. Sí, simplemente eso lo que dice no Romanos hemos... 5:18. Nada más que hay gente que no es consciente de Correcto. eso. Y al no ser O no consciente lo de eso, cree. y al no darle lugar, ve a la justicia de una manera Exactamente. tergiversada. Porque los Exactamente. justos se equivocan igual. Claro, Sí. claro. Pero están en relación con Dios. Exacto, no ven a Dios que no ven a Dios que la justicia de Dios se les va a aplicar a ellos por los errores que hicieron, como los malhechores ven a Dios que se les va a aplicar Sí, la justicia por los errores que Yo pienso que el hacen. justo
ve la justicia, o sea, se alegra cuando Dios le aplica justicia. Claro. Porque entiende lo que es la justicia. Es la de Dios. salvación. Exacto. Si Dios Exacto. no hubiera aplicado justicia, estaríamos perdidos. Correcto. Entonces vos fíjate que en el Apocalipsis, a mí me gusta mucho esto, porque en el Apocalipsis los injustos piden que las rocas caigan al ver a Jesús, piden y dice, escóndenos de la ira del Cordero. Y no vemos en ningún lugar airado al Cordero en el Apocalipsis, pero los injustos piensan que el Cordero está airado y que viene a destruirlos. Lo ven distorsionado. Claro. Entonces prefieren que les caigan las rocas antes que ser destruidos. Es tan malo para ellos el Cordero y les causa tanta que prefieren que una roca se les caiga encima antes que la visión que tienen de Cristo, que se encuentren con Él, porque piensan que los va a hacer polvo. Y lo mismo pasaba con los demonios. Los demonios se encontraban con Cristo y dice, ¿para qué vienes a atormentarnos, a torturarnos? Dice, ¿para qué vienes a destruirnos? Y Jesús no venía a destruir, venía a salvar, a aplicar justicia en el endemoniado. Cuando veo una ironía, el cordero, un cordero airado. Es como que, imagínate Eso estaba pensando yo. Yo nunca he visto una ovejita ahí sacando colmillos, nada por el estilo. De hecho, cuando lo van a matar, por eso que hace la comparación, que cuando lo van a matar al cordero, se entrega. O sea, exacto. No pelea, no se resiste. Nada y, o sea, increíble, tremendo. Bueno, entonces el otro que yo tengo es Salmo 89:14, que dice así: la rectitud y la justicia son el cimiento de tu trono. El amor inagotable y la verdad van como séquito delante de ti. Y aquí hay algo que quiero, más adelante vamos a analizarlo un poco, porque hay varios textos en la Biblia y yo creo que hay, obviamente a propósito, hay una relación entre justicia, amor y salvación. Son, o sea, están siempre juntas. No puedes separar la justicia del amor y de, ¿qué fue lo otro que dije? Salvación. Y de la salvación. Ninguna de esas tres, cuando la aplicas, puedes separarla. Según entiendo yo, pero vamos a verlo más adelante. Entonces, ya que Dios es un Dios de justicia, un Dios justo, porque es amor y el amor demanda justicia, así como el amor demanda libertad, así como el amor demanda otro tipo de cosas. ¿Qué nos dice Dios sobre las personas que están oprimidas, cómo debemos tratar a esas personas? Sammy, Salmo 10, 17 y 18, Joel, Isaías 1, 17, Denar, Isaías 61, 8. Y yo voy a buscar Levítico. ¿Cómo entonces, si Dios es un Dios justo, cómo Dios espera que nosotros, sus hijos, aquellos que hemos creído en Él y aceptado la revelación de Jesús, cómo Dios pide entonces que nosotros actuemos ante las injusticias o la opresión de las personas? ¿Qué dice Salmo 10, 17 y 18? Dice: tú, Señor, escucha las plegarias de los pobres. Tú le das ánimo a los y les prestas atención. Tú reivindicas al huérfano y al oprimido, para que los simples mortales no sigan violentando la tierra. Ok. So aquí dice que el Señor, mi versión dice, le da esperanza a los indefensos y escucha el clamor y los consuela. Y yo creo que, sin duda, nosotros también como cristianos, seguidores de este Jesús, debemos hacer lo mismo. Isaías 1:17. Aprended a hacer el bien, buscad el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Interesante, hacer justicia al huérfano. ¿Qué implicará hacerle justicia al huérfano? Si vemos la justicia desde una perspectiva condenatoria, que casi siempre cuando hablamos de Dios y hablamos de Dios justo, lo vemos como que condenatorio, como que de tribunal, como que... ¿Qué sería entonces hacerle justicia a un huérfano? Es lo que está hablando. Este dice aquí que reivindica al huérfano, o sea, le hace justicia al oprimido para que los simples mortales no sigan violentando la tierra. Es lo que está hablando Joel, que el propósito es para defender, para bendecir, para cuidar. Entonces, cuando Dios aplica justicia al huérfano, lo que hace es que cuida, protege, ayuda al huérfano. Esa es la justicia de Dios al huérfano. ¿Verdad? Muy bien. Vamos bien. Isaías 61:8. Creo. ¿Tenés algo dentro? Sí, debajo de la mano? Lo veo. No. Es como que se así. No. Como diciendo, ahora hay le voy a algo que mostrar. viene, sí. No, Hay algo que viene. es que estamos bien. Isaías 61:8, Denan. Pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría. Recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él.
Okay. So, está hablando Dios las cosas que Dios odia porque causa el sufrimiento, el robo, las otras cosas que mencionaste, la fechoría, dice todas esas cosas. Y entonces voy a leer Levítico 19:15, que dice: no tuerzas la justicia en asuntos legales al favorecer al pobre, ni al ser parcial con el rico y poderoso. Siempre juzga con imparcialidad a las personas. Entonces ahí sí vemos en el caso literal de un caso de corte de justicia que Dios nos pide que seamos justos. O sea, que no le demos porque es pobre, que vayamos no a hacer... tengamos lástima al pobre. Correcto. O sea, que no porque es pobre vayamos a decir, bueno, porque es pobre voy a dejar que haga lo que quiera, y al rico pues porque es rico. No, es a todos medidamente, balanceadamente. Sammy, puedes buscar Salmo 140:12, que es el último en este cosito aquí. Salmo 140, versículo 12. Dice: yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Ok, volvemos de nuevo. Aquí, ¿el que dice tu versión? Yo sé que tú, Señor, defiendes a los pobres y les haces justicia a los afligidos. Ok, la versión mía dice: yo sé que el Señor ayuda a los perseguidos y hará justicia a los pobres. De nuevo, el contexto aquí, o sea, no el contexto, pero la palabra justicia a los pobres no puede significar que algo negativo. Si le hace justicia al pobre, es que al pobre le va a ayudar. Defiende. Acá dice: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Tremendo, eso me gusta. Tomará a su ¿qué? A su cargo. O sea, él se va a encargar de que el pobre tenga lo que necesita, de que el oprimido no sea oprimido. Dios se va a encargar. Me gusta mucho esa versión. Así que, ya que Dios habla de los huérfanos, de los oprimidos, de las viudas, habla en contra del robo, de que seamos justos en la corte, de que Él actúa con justicia a los pobres, ¿cómo pide Dios que actuemos entonces con nosotros con ver la opresión en el mundo? Que de paso, el mundo en que vivimos es un mundo donde existe mucha opresión. No sé si decir tal vez una opresión como nunca antes en la historia de la humanidad, pero sí estamos llegando a un punto donde me recuerda el texto ese que dice: como los días de Noé, así van a ser los días de hoy. Lo vemos mucho esto en todos lugares. Aquí en Estados Unidos, que es donde vivimos, realmente tú prendes las noticias y lo que ves es, o sea, todo malas noticias. Gente siendo oprimida, gente siendo abusada, el rico enriqueciéndose más, el pobre empobreciéndose más. Como que a la misma vez no hay justicia, porque el que hace lo malo muchas veces sale libre y el que es inocente sale culpable. Nosotros como cristianos, entonces, ¿cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo reaccionar ante las personas oprimidas, las personas necesitadas, aun cuando los gobiernos dicten una cosa y hagan leyes para unas cosas? ¿Cómo nosotros debemos actuar? Entonces vamos a leer algunos textos, tengo dos solamente. Miqueas 6:8, joder, si puedes buscar Miqueas 6:8, y Denar Santiago 1:27. Miqueas 6:8 y Santiago 1:27. Dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿6:8? Sí. Es que estoy corto de vista. El otro es: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. So, Dios nos pide, justamente, fíjate que interesante. Muchas veces pensamos que Dios lo que nos pide es un sacrificio grande, que dejemos ciertas cosas, que sin duda, que tengamos un conocimiento teórico de muchas cosas. Y es muy simple lo que Dios nos pide. Y lo que Dios nos pide es interesante, porque muchas veces nosotros humanizamos a Dios, pero Dios lo que quiere es hacernos como Él. No hacer a Dios como hombre, aunque Dios sí es hombre, pero Dios todo el tiempo lo que quiere es que nosotros lo imitemos a Él, y al imitarlo a Él estamos siendo como Él es. Lo más grande que Dios nos pide es que amemos, porque Él es amor. Y aquí Él dice que hagamos tres cosas: que actuemos con justicia. ¿Y cuáles son las otras dos cosas? La misericordia y humillarnos ante Dios. Entonces fíjate, si Dios nos pide que amemos o que sigamos la justicia,
Y si no conocemos cuál es la justicia de Dios, ¿qué justicia vamos a hacer? Exactamente. Entonces, ¿qué implica lo que Dios está pidiendo de nosotros que actuemos con justicia? ¿Qué quiere decir eso? En el contexto de lo que leímos ya con exacto. lo que Dios es y cómo Dios aplica justicia. Dar protección, salvación. Ahí está. O sea, Dios quiere que nosotros seamos literalmente representantes de Él aquí en la tierra. Y que así como, de paso, más allá, Dios, en todos estos textos que leímos ahorita de cómo Él trata al huérfano, al oprimido, Él hace eso a través de los humanos. A través de nosotros, si nosotros lo permitimos. Pero podríamos decir que puede haber personas que no quieren justicia. Totalmente. Y que rechazan la justicia. Sí. Entonces, en esos casos, Dios se abstiene de aplicar justicia. Porque Exacto. muchas veces Dios quiere proteger a todos, Dios quiere salvar a todos, pero la gente no quiere eso. Y Dios entonces refrena su instinto de justicia, de querer hacer justicia a todos por causa de que nosotros rechazamos su justicia. Y por eso, al final, yo quería comentar algo porque al estudiar estos textos y el tema, como que de momento llegué a una encrucijada que no entendía. Pero sí me doy cuenta de que, si bien es cierto que Dios quiere aplicar la justicia todo el tiempo, y esto no solamente la justicia, muchas otras cosas, nosotros los humanos tenemos, si me permiten usar la palabra poder, de frenar a Dios para que Él haga ciertas cosas. Dios quiere hacer cosas, pero nosotros, por nuestra libertad, frenamos lo que Dios quiere hacer. O sea, son las reglas de juego de la existencia. Y Sí, de lo que es libertad. De la dinámica del universo. Como Dios como Dios ama y da libertad y no obliga ni coerce a nadie, entonces, cuando yo tomo una decisión que va en contra de lo que Dios quiere darme, Dios tiene que abstenerse de lo que Él quiere darme para respetar lo que yo estoy decidiendo. ¿Se entiende eso lo que estoy diciendo? Claro, Sí. y eso no es justicia, eso es respeto. Porque la justicia, cuando Dios aplica justicia, siempre es para Correcto, darme algo, correcto. siempre es para salvar, Correcto. siempre es para... Pero yo tengo la facultad de rechazar eso que Dios me da. Y como dijimos la semana pasada, pudiera ser eso interpretado como lo que es la ira de Dios. Que según Romanos, Pablo dice que cuando Dios se revela su carácter y la persona insiste y persiste en rechazar la revelación de Dios y crear e inventar cosas por sí mismo, entonces Dios deja que ellos sigan lo que quisieran. Claro, y la revelación de Dios es su justicia. Claro, porque la justicia viene del amor. Claro, y siempre ustedes ven en Romanos, siempre habla de su justicia, su justicia, su justicia. Porque nosotros tenemos, para nosotros justicia es justamente lo contrario. Tenemos una definición. Exactamente. Para nosotros justicia es matar a alguien, es aplicar, que vaya a la cárcel. Sí, que al malo tiene que pagar las cosas. Sí, que hay una consecuencia negativa. Y la justicia para nosotros es tener una actitud activa con respecto al que se equivoca. La justicia de Dios es tener una actitud activa con respecto a todos los que nacen en esta tierra. O sea, por ser humanos, Él aplica su justicia de salvación, de protección, de bendición y todo eso. Tenemos nosotros la facultad como seres humanos de rechazar su justicia. Claro, con eso tampoco estamos diciendo que el que cometió un crimen no tiene que pagar nada, que no sufra ninguna consecuencia. No es que por nuestros actos nosotros decidimos qué es lo que estamos diciendo. O sea, nosotros hablamos por nuestros actos, no hablamos por nuestra... Por eso cuando Adán y Eva comieron del fruto, hablaron por ese acto. Claro, no sé sí. me explico. O sea, por ejemplo, el que mata a alguien, ¿qué está diciendo con ese acto? que no quiere la justicia de Dios. Y está queriendo, o sea, él no está aplicando justicia con la otra persona, sino que está justamente haciendo lo que él está rechazando de Dios. Y por eso, y quizás esa persona piensa incluso que Dios aplica justicia matando y por eso mata. Que eso fue lo que pasó en la Edad Media, la Exacto. persecución, la quema de los cristianos, o sea, todo eso se mataba Y haciendo la justicia de, claro, de Dios. eran los, entre exacto. Es lo que pasa hasta ahora. Si ustedes ven los grandes defensores de las iglesias puras, que hay un montón en todas las denominaciones, que ellos son los defensores de la doctrina sana. Y, o sea, que está muy bien. Hay gente que defiende, me parece que hay que defender la doctrina sana, pero los que vencen, los que quieren defenderla con violencia, con rumores, con acusaciones,
esas personas creen que Dios actúa de esa manera también. Entonces, de acuerdo a la visión que tienen de Dios, hacen con el ser humano. Yo pienso que entonces si ellos están en esa actitud, entonces no están defendiendo la sana doctrina, porque eso no es sana doctrina. Lógico. Claro. Están defendiendo su doctrina. Tiene, exacto. O sea, no es la doctrina de Cristo. Es Romanos 1. Claro. No está bien, porque Exactamente. no es la sana doctrina. No es la doctrina de Cristo. No es. Pero ellos, Exactamente. están tan Piensan engañados que piensan que eso porque tienen un Dios tergiversado. Claro. Y al tener un Dios tergiversado, actúan como el Dios que tienen en la cabeza. Claro. Y por eso estos temas son tan importantes. Porque de acuerdo a cómo vemos a Dios, nuestra percepción de Dios es cómo vamos a tratar a Dios y al prójimo. Esta idea de que Dios es un Dios sanguinario, vengativo, obviamente la tenemos en el Antiguo Testamento, pero a nosotros nos llega más por la época medieval, donde la misma iglesia, como estaba diciendo Denan ahorita, la misma iglesia cristiana enseñaba que si tú no aceptabas a Dios, Dios te iba a castigar por una eternidad de una manera sobrenatural, quemándote, sufriendo, pero no muriendo. O al Dios que ellos presentaban, o al Dios que ellos presentaban, exacto. que era el Dios correcto. Y Correcto. esa idea de Dios se hace famosa con Dante Alighieri cuando él hace la Divina Comedia, que fue una literatura que se puso de moda, que sería ahora como, no sé, compararlo con un bestseller. Entonces, y él describió el infierno de una manera pagana y, por supuesto, aferrándose a sacando ciertos versículos de la Biblia que como no entendían que Dios se va manifestando, se va revelando de una manera progresiva y que los profetas tenían problemas para entender a Dios porque eran seres humanos como todos nosotros y que tenían también que pasar por ese proceso de crecimiento. Entonces, desde ahí se hace la doctrina del infierno, se hace algo viral, si podríamos decir así, y con eso termina siendo una doctrina que sirve para manipular muchísimo a la gente. Totalmente. Y para generar miedo en la gente para poder conseguir que hagan lo que como no tienen el espíritu, no lo hacen por el espíritu, lo hacen por el miedo. Y me parece que, juzgando tal vez los motivos de la iglesia medieval, eso tal vez querían usar el miedo para que la gente diera dinero, para que ellos pudieran tener el control y para conseguir sobre a un gobierno. Y a veces no lo hacían mal, sino a veces, y eso utilizan ahora las denominaciones que incluso están en contra del infierno, utilizan la manipulación y el miedo para generar conducta en la gente. Sí. Entonces, todo eso es una tergiversación del mensaje de la Biblia. En las palabras de la Biblia podemos encontrar apoyo para eso, en las palabras, pero cuando estudiamos la Biblia y la estudiamos a la luz de Jesús, la vida de Jesús contradice todas esas maneras, de pensar. Totalmente. Y por eso a veces tenemos que entender que tenemos más de 2000 años siendo enseñados que Dios es de una manera que no es. Exacto. Y por eso Hebreos capítulo 1 dice que Dios antes habló por los profetas, pero hoy nos está hablando a través del Hijo. O sea, es a través de Jesús que podemos darnos cuenta de lo distinto que es el Dios de estos miles de años que nos han enseñado al Dios que Jesús mostró. Y por eso en la época medieval incluso se mandaban expediciones para matar a musulmanes incluso, o cualquiera que se opusiera en el nombre de Dios, porque Dios no toleraba la oposición. Y Jesús lo profetizó eso, dijo a los discípulos, le dijo, llegará un momento que va a haber gente que los va a querer matar y los va a matar pensando que me están sirviendo a mí. Sí. Y eso se está cumpliendo en la profecía y se está cumpliendo dentro del cristianismo. Literalmente. Bueno, entonces, vamos a analizar ahora unos textos que me parecen muy importantes para poder empezar a definir lo que yo considero que es la justicia de Dios. Santiago me faltaba leer. Perdóname. Tú dijiste, no sé si quieres que lo... sí, Santiago 1.27, perdóname. Sí. Dice, la religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Quiero leer el 26 porque está interesante. Si afirmas ser religiosos pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. Y entonces después habla de la religión pura y verdadera a los ojos de Dios, es ocuparse de los huérfanos, las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Son esas tres cosas. Religión verdadera. Me fascina como Santiago lo pone, porque a veces nos ponemos que religión verdadera es las doctrinas, la declaración, credo, filosofía, manera de vivir. Eso es religión pura. Y lo que Santiago dice es, está bien, llama a eso religión pura, pero si no te atiendes al huérfano, si no tienes amor por el oprimido, si no controlas tu lengua,
a veces se malentiende cuando hablamos que estamos en contra de la doctrina. No estamos en contra de ninguna. Siempre, doctrina quiere decir enseñanza. Pero la Biblia lo que tiene es doctrina práctica, no doctrina filosófica. Y las iglesias cristianas ahora están basadas en doctrina filosófica. Y entonces la doctrina filosófica vos podés tener una manera de pensar que no repercute nada en tu actuar. Son definiciones correctas con respecto a una doctrina bíblica que son buenas también, no está mal la doctrina filosófica, pero cuando hacemos la doctrina filosófica dejamos la doctrina práctica. La Biblia habla de doctrina práctica, no habla de doctrina filosófica. Y yo creo que Pablo lo define muy bien en 1 Corintios 13 cuando dice yo puedo hablar en lenguas, exacto, puedo profetizar todo, pero si no tengo amor, de nada vale, porque esa es la manera práctica. Que el amor siempre es acción. Correcto. O sea, imposible. no es filosofía, sino que Exactamente. tiene que generar una acción, el amor. El amor verdadero lo genera. Pero espérate, también no es por llevar a la contraria, pero Pablo mismo ahí en 1 Corintios dice, puedes darle a los pobres. Y si no tienes amor, Sí, no, Por de eso. nada sirve. así Ajá. que eso es práctico. Es que a veces La también motivación. podamos usar ciertos aspectos de la religión, porque la religión es un todo. El fruto del Espíritu es un fruto, no son varios frutos. Y cuando yo tengo el fruto del Espíritu, tengo a Cristo y actúo como Cristo en todo, no en algunos sectores. Pero nosotros también tenemos, los seres humanos somos muy astutos. O sea, inconscientemente agarramos ciertos aspectos de la religión para ponernos nosotros en el centro y decir, yo estoy bien porque estoy haciendo esto, pero ponemos por debajo de la mesa aquellos que no queremos entregar a Dios. Y eso ha pasado en toda la historia. O sea, que lo que digo es porque... No está brutal porque, necesariamente- sí, porque él mismo dice hasta podrás tener una fe que mueva montañas. Él está hablando de cosas que todo parece ser bueno. Y lo digo porque, por ejemplo, hay veces que te pueden mandar una cartita por ahí de esa buena gente y te ponen querido hermano, querida hermana, y todo es con un pintada que pareciera que está llena de fe, pero lo que está es llena de muerte. O sea, no tiene amor. Está falta de amor. Entonces, ahí es que está, yo creo que lo Claro, que va pero por encima de ahora, todo es el amor. Y sí, Claro. y no es el amor tampoco, porque yo puedo proponerme amar. Yo creo que a lo que busca la Biblia es que estemos en la presencia de Dios continuamente, que vivamos en relación con Dios. Pero ¿y cómo se manifiesta eso? Sí, por eso. Eso es el fruto. son síntomas. Pero yo hasta puedo fingir amor. Pero eso no es amor. Ya sé. O sea, pero, eso es lo que estoy pero diciendo, podemos que- sí, engañar sí. a la gente. Claro, también. O pero sea, que por eso pero no es por proponerme amar que voy a amar. Es por estar en la presencia de Dios Que amo. Que voy a amar. Por Claro, eso, pero claro. que al fin y al cabo, eso lo que quería decir es que la evidencia es el amor, punto. Claro. Como que más allá de todo lo demás, tú puedes decir todo lo que quieras decir, puedes fingir amar, puedes hacer lo que sea, pero eso no es amor. Y el amor es la clave, es lo que nos deja saber realmente si estamos... Obviamente, la presencia es lo primero que uno tiene, pero cómo se manifiesta y cómo lo vemos, simplemente es el amor. Más allá de todo, y el amor no de como nosotros amamos, sino como Eso te iba a decir, el amor de Jesús Dios. ama. Claro, el amor como Dios ama. Y por eso, justamente Jesús mismo dice que cuando Él regrese hay gente que le va a decir, pero yo profeticé, yo sabía Claro. que demonio, todo lo demás, y nunca los conocí, porque nunca estaban en la presencia de Dios. Y yo creo que aún las personas que fingen actos buenos, siempre va a haber alguien, siempre va a haber un círculo que sabe la realidad de esa persona, que no es una persona amorosa. Y bueno, ahí se sabe. Bueno, entonces, vamos a analizar unos textos ahora que, como dije ahorita, vamos a ver si podemos ir definiendo lo que es la justicia de Dios y cómo está ligada con salvación específicamente. Sammy, Isaías 45:21, Joel, Isaías 56:1, Dena Romanos 1:16 y 17. Y yo voy a leer Isaías 62. Estos textos realmente están muy, muy impresionantes para mí. Me llamaron mucho la atención. Qué bueno que está este. Esto... Muy bien. Isaías 45:21. Digan a todos que se acerquen y se reúnan a deliberar. ¿Quién dio a saber esto desde el principio? ¿Quién sino yo? El Señor lo dio a conocer desde entonces. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. No hay otro fuera de mí. Mira qué interesante. Dios mismo, hablando de ese mismo, dice, no hay otro Dios como yo, justo y salvador. Para mí, cada vez que
tú escuchas estas cosas en la Biblia, o por ejemplo que dice, y lo vamos a ver ahorita en otro texto que dice, o el que leyó Samuel ahorita, que decía, la justicia es como río y el derecho como cataratas. Está comparando la justicia y el derecho como que es lo mismo, como sinónimos. Y aquí me parece que está haciendo lo mismo, que justicia y salvar son sinónimos. Sí. Dios es un Dios justo y salvador. Él es como que enfatiza lo que es la justicia como salvo. Yo soy justo porque salvo. Isaías 56:1. Esto está cañón, como dirían ustedes. Muy bien. Está cañón. Sí. Este texto se votó. Sí. Estamos aprendiendo. Me dejó de día este texto. Muy bien, muy bien. Así ha dicho Jehová: guardad el derecho y practicad la justicia, porque cerca de venir está mi salvación y de manifestarse mi justicia. Impresionante. Tremendo. O sea, acá lo que me está diciendo es que, de vuelta, lo mismo que vos estás diciendo, o sea, la salvación, dice, salven, o sea, hagan justicia. Porque yo voy a venir, estoy por venir y tienen que estar en armonía conmigo. O sea, para venir tienen que estar en la misma sintonía que yo tengo. ¿Y a qué vengo? A salvar. A salvar. La versión mía dice, porque vendré pronto para rescatarlos y para manifestar mi justicia entre ustedes. O sea, rescate y justicia. Es lo mismo, salvación y justicia. Lo vemos aquí claramente. Romanos 1, 16 y 17. Déjame buscarlo porque quiero leerlo acá también. Romanos 1, 16 y 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, el cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Ok, este está interesante también porque el 16 dice que el Evangelio salva. Pero, Joel, me gustaría que leyeras el 17 de tu versión. Pues en el Evangelio, la justicia, Ajá. y dice, la justicia de Dios Ajá. se revela por fe y para fe. Fíjate, qué interesante. Dice Pablo que en el Evangelio se revela la justicia de Dios y en el versículo 16 dice que el Evangelio es ¿qué? Salva. La justicia de Dios salva. Es que, y lo hemos visto siempre y no lo queremos entender, Sí. Justificación, cuando Dios aplica justicia en el pecador, no Sí, no en el que, no en el justo no en el ya. santo, Claro. no. Cuando Dios aplica justicia en el pecador, salva, perdona. Y entonces yo tengo que tener fe para tener vida o no, porque dice es por medio de la fe que el justo tiene vida. Es por medio de la fe. Sí, porque la fe te hace, ¿qué hace la fe? creer. Que yo sea La fe salvo crea o la fe hace que la realidad que Dios ha creado se haga una realidad en mí, dentro de mí. Sí. Porque si no, yo me comporto como si estuviera perdido. Como si Dios no hubiera aplicado justicia en mí. Y esta salvación y justicia es para el que cree. O sea, el que cree, El que la cree, experimenta. exacto, el que cree Y el que no cree, y el que no cree la tiene, pero vive como si no creyera. Y entonces se manifiesta, o sea, es como que no la tiene. Es como, y la va a tener aunque no crea. te voy a dar un ejemplo. La parábola, que siempre llegamos a este ejemplo. Parece que si se pierde toda la Biblia y nos quedamos con esto, tenemos todo. La parábola del hijo pródigo. Ajá. Hablemos del hijo que estaba en la casa. El hijo que estaba en la casa tenía la herencia, pero no creía. Y trabajaba por ella, pero la tenía. Pero vivía como si no la tuviera. Y hacía como si no. Entonces no se beneficiaba de la herencia porque vivía como si no la tuviera. De paso, incluso, interesante, el hijo le recrimina al padre, nunca me hiciste una fiesta. Y el padre le dice, es que lo podías hacer cuando tú quisieras. Exacto. Pero él pensaba que no, que el padre tenía que iniciarlo, cuando él podía hacer todas las fiestas que quisiera. Porque el padre ya le había dado todo. Exacto. Le había dado Pero él todo. pensaba que no. Él pensaba que no. Y entonces su falta de fe creaba una realidad dentro de él que lo hacía trabajar por la herencia, lo hacía enojarse con el que ve con el otro hermano, y lo haría porque después le dice, tu hijo vino, como diciendo, no es mi hermano. Y al decir que no era mi hermano, estaba negando la filiación del padre también. O sea, porque si el hermano era hijo del padre, es como diciendo, yo no quiero nada que ver con mi hermano, ni quiero Nada que ver contigo. nada con Nada que vos, ver contigo. porque yo quiero ganarme esto y todo. Y nunca me agradeciste, nunca me lo... Fíjate, nunca había visto ese punto Sí, de la parábola. O sea, Tremendo. es tremenda. Esa parábola tiene todo en esa parábola. O sea, al decir eso, estaba rechazando incluso
la paternidad del padre. Exacto. Nunca lo había visto así. Tremendo. Y la herencia normalmente se entrega ¿cuándo? ¿Cuándo el padre qué? Cuando muere. Y el padre se la entrega al hijo pródigo, ¿se la entrega cuándo? En vida. En vida. Y significa que el otro también la tenía en vida. Dice Claro, repartió la claro, herencia. Dice, exactamente. ahí no dice le dio la herencia al hijo pródigo, dice repartió la herencia. Pero él quería seguir trabajando y no creía en esa herencia que tenía. Tremendo. Mm. Bueno, hasta el momento la justicia de Dios es salvación. Isaías 62, 10 al 11. No, perdón, Romano. Esa fue la que tú leíste, sí. Sí, Romano yo Sí, vamos a Isaías 62, 10 y 11. Dice acá: salgan por las puertas, preparen la carretera para el regreso de mi pueblo, emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. El Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel: miren, ya viene su Salvador. Vean, Él trae consigo su recompensa. ¿Qué dice el versículo 11 tuyo, Joel? ¿Dice recompensa también? He aquí, Jehová lo hizo ir hasta lo último de la tierra. Decida a la hija de Sión que ya viene su Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Ok. Su recompensa. No sé si hay alguna versión que diga tal vez su justicia. Y vamos a leer ahora Isaías 62, 10. ¿No fue el que acabas de leer? Adiós, Ese perdóname. es el versículo anterior. Ah, sí. Es que lo puse aquí, mira. Un error, mala mía. Ok. Así que aquí es evidente que la justicia de Dios y la nuestra es diferente. La justicia del ser humano que aplicamos es ojo por ojo, diente por diente. Es basada en el mal que se hizo y es equitativa. Lo que se merece la persona, ni más ni menos. Pero la justicia de Dios, pudiéramos decir que no es equitativa. Bueno, sí, es equitativa porque es la misma para todos. ¿En qué sentido? En que Dios, la justicia de Dios, se basa no en lo malo que hicimos nosotros, sino que se basa en su amor y es darnos lo que no merecemos. Eso se llama gracia. En la Biblia, gracia es favor inmerecido. Cuando Dios aplica justicia, está aplicando gracia. Y eso está bien claro. Lo vemos, pero claramente en la vida de Jesús y Ahora, en muchos otros lugares. Esto va a ser medio filosófico. Sí. Pero ya todos existimos por gracia. Ya la gracia existió siempre. O sea, no existió después del pecado la gracia. La gracia existió desde el momento que Dios nos crea. Al ser humano y a los de todo. otros planetas. Claro. Desde que crea todo, ahí comienza la gracia. O sea, ya está la gracia. Es como dice, ¿por qué hay gracia? Porque Dios, por ser Dios, no tiene necesidad de nada. Y yo, esto sí, seguimos con esta. Cuando crea Dios, se despiertan necesidades en Él. Él mismo crea esas necesidades en Él por el hecho de que Él no necesitaría crear, pero crea. Y al crearnos ya es un acto de gracia. Nosotros no necesitaríamos existir porque Dios no necesita nada. En su estado original Dios no necesita nada porque es Dios. Pero nos crea por gracia. No, y cuando nos crea, yo creo que despierta esa necesidad que tú dices porque Él quiere una relación con nosotros. Exacto. Sale a buscar. Y esa relación, Él la crave, en inglés dicen, Él la anhela, y esa la desea necesidad grandemente. es la justicia de Él. Porque vos fijate tremendo. que Él siempre busca Sí, para por su amor, salvar, ¿qué claro. es reconectar en una relación que se perdió. Eso es salvar. Claro. Para mí siempre la ha tenido. Solo que no creo que cambió de parecer. Para mí que siempre Dios es su atributo, quién es Él. Al Él crear sigue siendo Él. Claro. Sí, sí. Sí. No es como que ahora se despertó algo que nunca había estado en mí, nada por el estilo. Sí, pero es lo mismo, es la misma dinámica. Estamos ahora. Sí, pero- vamos a la misma, pero vamos a la misma. es la misma dinámica del amor. Antes de caer el ser humano, el amor de Dios lo experimentaba de una manera. Con la caída, el amor de Dios se Sobreabundó, profundiza, claro. se profundiza Se agranda. incluso en él. Porque Sí. él, claro, Se él porque exponencia. sabe el futuro puede saber qué era lo que iba a sentir después que el ser humano peca. Pero antes de que el ser humano peque, su manifestación de amor, en él mismo incluso, era diferente a lo que fue después. A ver, tómalo, por ejemplo, Sammy, cuando tú no eras papá Ujú. y tú amabas a tu esposa y después tuviste tu primera hija y amabas igual a tu esposa, pero nació un nuevo amor por tu hija. Y tú decías, mi hija es todo, y después nació otra hija.
tú no repartiste, o sea, no nació un nuevo amor, no es que le quitaste amor a tu pero hija. la cuestión es que Pero nació no hay, un nuevo amor ahí. no hay una duda, obviamente yo soy pecador, pero en Dios, como Él no cambia, pecador. Ah, pegador. Pecador, con D. Apaguen todas las... No, soy un pecador. Pero Dios es perfecto, así que no había como que, ay, espérate, ¿será que Dios va a amar ahora al pecador más o menos? Sino que como Él es, eso es lo que va a resultar. Sí, sí. Resulta automático. Por eso para mí no es como que de repente, ok, Dios, ahora vamos a ver qué va a pasar. Es que eso iba a suceder no importa qué. Ahora, con un ser humano puede ser que a mí, porque yo amo desde antes, siempre ha sido mi deseo ser papá y todo eso. Hay gente que no le sucede eso, hay gente que tienen hijos y los desprecian. Entonces, en cuanto a Dios, no hay esa cuestión de a ver qué va a suceder, sino que Él siempre va a actuar con justicia, con amor, con misericordia. Si hay pecado, eso va a sobreabundar la gracia porque ese es Él. Y sabes que eso... Para mí es que eso va con... eso va con algo del final que iba a decir, porque qué lindo es saber que Dios no cambia. Sí. Y que Él va a ser así siempre. Y yo creo que eso es algo que nosotros los cristianos tenemos que empezar a aprender y a vivir, porque vivimos creyendo que Dios en algún momento puede cambiar. Y eso nos da una inseguridad tan grande. Claro. Vivir así es tan inseguro de Dios que imagínate. O sea, Dios es predecible. Correcto. La madurez de una persona se muestra en su predictibilidad. Wow. O sea, cuando yo no sé con una persona si va a estar de buen humor, si va a estar de mal humor, si me va a reaccionar de una manera que mañana me puede reaccionar de otra, esa es una persona inmadura. En cambio, la persona madura es predictible. Y por eso la madurez quiere decir parecernos a Dios para que nosotros seamos predictibles también. Tremendo, tremendo. Y que nuestra Que Dios- presión es para hacer lo bueno. Claro, exacto. Es brutal. Que Dios- Es como que tu hijo se acerque a vos diciendo, yo sé que mi papá, cuando él se equivocó Wow, con vos qué y eso, lindo. yo sé que mi papá sé cómo va a reaccionar. Qué lindo. Y ojalá me hubiera gustado ser así. Sí. Porque me acuerdo una vez que Jeremías estaba haciendo el doctorado y estaba trabajando en la computadora y me fui. Y llegué y estaban todas las teclas de la computadora sacadas, todas, absolutamente todas. Jeremías sacándole todas las teclas a la computadora. Me agarró la ira del ser humano, o sea, se me puso la nariz roja. Y le di un grito a Jeremías tan grande que todavía se lo debe acordar. Es más, yo me lo acuerdo, o él lo debe haber borrado porque necesita después de ese grito y todo lo que le dije y cómo lo agarré del brazo. No fui predictible. Sí. O sea, cuando lo estoy acariciando, él tiene que saber que lo puedo acariciar, no importa lo que él haga. Sí. Y yo, o sea, cuando pienso eso, gracias a Dios que está la gracia y que Dios... Pero a veces me miro para atrás y digo, la verdad, cómo he fallado en mostrar a Dios. Y especialmente con mis hijos, ¿no? Pero lo bueno es que Dios, Jesús siempre está ahí, ¿no? Para mostrarnos cómo es Él. Y siempre darnos justicia. Y quiero leer estos versículos de Romanos, también están, o sea, brutales. Vamos a Romanos 5, 6 al 11. Y estos son versículos que nos dicen que la justicia de Dios es salvar y que cuando Dios salva nos está dando lo que no merecemos. Es gracia, es un favor inmerecido. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Y Romanos está lleno, pero repleto de cosas que hace Dios que no son inmerecidas. Mira Romanos 5, 6 al 11, quiero leer. Porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Ok, ya, ahí es la primera. Cuando éramos pecadores, según el mismo Romanos dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. En otras palabras, cuando merecíamos morir, Cristo vino y ¿qué? Murió por nosotros. Esa es justicia de Dios. Justicia de Sin Dios. arrepentimiento, Sin que la pidiéramos, sin que nadie la haya pedido. Ajá, sigue. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo voy a repetir. Justicia de vuelta. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, en el capítulo siguiente dice que la paga del pecado es muerte. O sea,
es interesante porque no nos gusta aceptar que es el pecado que paga con muerte. Claro. Queremos que Dios pague Sí. con muerte. Y entonces acá nos está diciendo claramente que Dios viene a pagar con vida, o sea, que viene a regalar, porque Dios no paga, sino que viene a regalar vida. Y eso dice Romanos 6:23, pero cada vez que vemos estas palabritas de ira y eso, se las aplicamos a Dios. Y yo pensaba, y hacer como yo pensaba antes, yo pensaba que nos salvó de la ira de Dios. Es que es lo que nos han enseñado. que es lo que Sí, nos sí, muestra. sí, sí. Es la expiación, es el concepto de expiación pagano, que lo hemos introducido dentro del concepto bíblico. Y alguien puede decir, no, pero hay versículos de la Biblia. Justamente porque antes de Jesús, y después también incluso, ellos tenían las ideas culturales Todavía, que sí. se habían metido desde que existe el mundo, se metieron en la cabeza y aplicaban términos a la salvación que no tenían otra manera de aplicarlos, o sea, porque no encontraban otros términos para usar, pero ahora tenemos que el diccionario, el significado de esos términos tiene que ser todo a la luz de quién es Dios, como mostró Jesús. Totalmente. Así como el término que yo creo que todos nosotros lo hemos usado alguna vez, que es justicia divina, que se ha quedado hasta ahora. O sea, es un fuego cayendo. claro, Sí, o sea, sí, sí, o sí. sea, yo no voy a tomar, no lo voy a tomar en mis manos la justicia, pero te va a caer la justicia divina Exacto. y esa es la que te Dios se va va a o sea, encargar. y Sí, te va sí, a sí. caer, o sea. De paso, ¿qué es lo que Es lo que vos A decís veces- de los seguros. Sí, exacto. Y aún con las personas que nos hacen mal, uno queriéndose hacerse más santo, sí. yo no voy a hacer nada, pero te voy a dejar en las manos de Dios para que Dios haga justicia. Como si la justicia de Dios fuera hacerle el mal que tú querías hacerle. Y cuando le pasa algo malo, ¿viste? Ya sabes Exacto. Hay Bien justicia hecho. divina. Sí. Y no, Bien o sea, ¿qué quiere hacer? Y esto yo siempre se lo decía a mis estudiantes cuando yo era maestro. Dios, y la Biblia lo enseña, se entristece con la muerte del impío. Y Dios todo el tiempo quiere salvar. Y por eso, por ejemplo, cuando murió Hitler, que fue una persona, tal vez el ícono de lo que es maldad en el mundo, está en Hitler. Jesús sufrió, Dios sufrió. Dios no quería que Hitler muriera y que hiciera todo lo que hizo. Pero nosotros pensamos que la muerte de Hitler, o sea, y tal vez estoy mal, tal vez no sé si debiera el mundo gozarse por alguien malo que está haciendo algo malo muera, pero Dios se sintió triste por Lo Hitler. que pasa es que ¿Entiendes? hay dos cosas ahí. Y ahora entramos a otro tema quizás. Pero sin duda que hay un gozo, De que ya no va a haber más maldad. correcto, de que se limitó Exacto. el daño que se estaba haciendo. Al desaparecer esta persona, ahora una cosa es alegrarme por la persona y otra es alegrarme por las consecuencias de que esa persona, porque lo ideal en la justicia de Dios es que esa persona haya sido transformada. Claro. Eso sería, y habría alegría, pero habría muchas personas que no estarían dispuestas o no estaríamos dispuestos a ver a Hitler transformado. No, ¿sabes? Es como que no, Sí, sí, sí. tiene que morir, Tiene que morir. o sea, tiene que morir. Porque no es justo. Claro, no, Y es exacto. lo que justo me han dicho muchas personas. Pero no es justo de acuerdo a nuestra Exactamente, manera de ver las exactamente. Y de hecho, no sé si tiene Hebreo, tú vas a usar Hebreo 1.9, pero ahí él dice que utilizando un salmo, no me acuerdo el salmo que era, pero dice, amas la justicia y odias la maldad. Entonces ahí es que yo veo que lo que estamos hablando, por ejemplo, si Que a la ma- no es que uno va a celebrar o que Dios se deleita en la muerte del Hitler impío. o lo que hace el malvado, es como que no lo veo. Entonces eso no le gusta a Dios. Claro, pero ¿qué? O sea, ahí está muy bueno eso, porque dice, amas la justicia. ¿Qué es, de acuerdo a lo que estuvimos estudiando, qué es la justicia? Salvar. Es salvar. Odias La maldad. ¿Qué es lo que odia a Dios? ¿Qué es la maldad? Lo que te causa la Es lo que destrucción. es la destrucción. ¿Qué hizo Hitler? Destruir. Destruyó. Dios odió lo que hizo Lo hizo Hitler. Hitler. Pero después, ¿qué hace Hitler al final de su vida? Se autodestruye. Dios odia que Hitler se autodestruya también. Claro. Pero si va a aplicar justicia a Dios en Hitler, ¿va a ser para qué? Para salvar. Para salvar. Si va a aplicar justicia en el impío, va a ser para salvar. Y es lo que dice Romanos. Y la justicia de Dios también es bendición para el oprimido, para el que sufre y todo. Exacto. Se resulta que no estamos diciendo aquí que Dios no va a hacer nada por Exacto. proteger a la humanidad, o que Dios no quiere proteger O que está probando Ajá, la maldad o algo por el jamás. estilo. No. Dios Sí, sí. odia la maldad. Claro. Vamos porque ya nos quedan 3 minutos. Romanos 3. Estos textos sí que están. Romanos 3, 21 al 26. ¿Quién lee?
Puedo partir yo. Pero ahora, tal Claro. como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en los que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo esto para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. ¿Esa qué versión es? Nueva traducción viviente. Sí. A mí me llamó mucho la atención el versículo 25, porque dice: el sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Según lo que aprendimos la semana pasada, esto se pudiera considerar como la ira de Dios, el castigo de Dios. ¿Qué es lo que me digo? Si lo estoy entendiendo bien, el sacrificio de Dios es un acto de justicia porque no destruyó, o sea, no le dio lo que ellos merecían por su decisión, sino que salvó. No Y por eso no castigó. O sea, no dejó que cosecharan lo que sus acciones les daban. Ahí Sí. dice, pero hay problema que en esta traducción Ajá. dice se contuvo, como que Dios Claro. decía, Sí, los sí. tengo que destruir, pero me contengo porque... Sí. ¿Qué soy dice la bueno. tuya? ¿Ah? ¿Qué ¿Y dice la qué tuya? versículo es? El 25. 25. 25 Al dice, final. a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya está. También a mí dice paciencia. Muy bien. Bueno, y quiero terminar con esto. Porque evidentemente la justicia de Dios, creo que podemos todos estar de acuerdo que la justicia de Dios se manifiesta salvando. Esa es la justicia de Dios. Cada vez que Dios lo hace. Y por eso cuando vamos a la Biblia, vemos 5 ejemplos rapiditos. En Zacarías 3 está la historia del Josué, el sumo sacerdote, que está Satanás acusándolo y Jesús a su lado. Y la acusación de Satanás evidentemente es que el sumo sacerdote era impuro porque está descrito con vestiduras sucias. ¿Y qué hace Dios en esa historia? Dios le quita las vestiduras sucias, le pone vestiduras limpias y le dice: tu pecado ha sido quitado delante de ti. Y Josué todo el tiempo está callado. Él no dice nada, él no le pide nada. Dios actúa con justicia al quitarle la ropa sucia y darle la ropa nueva. En Génesis, que fue el ejemplo que Joel dio al principio, Adán y Eva. Adán y Eva pecan contra Dios y Dios los busca, ¿para qué? Para darle justicia. Simplemente que ellos ya, y esto es algo que todavía no logro entender, pareciera que instantáneamente es como que Dios estaba en una línea aquí en su mente, bien arregladito, y cuando pecan instantáneamente se vuelve un revolú, como decíamos en Puerto Rico, y ya ven a Dios como que venía para castigarlos, cuando Dios lo que venía era para decirles: había un plan para esto. La mujer que la cogieron en adulterio, que Jesús, ¿era culpable de adulterio? Sí. ¿Cómo Dios aplica justicia con ella? Salvándola. Y José y sus hermanos. Los hermanos de José venden a José, le hacen todo lo que hicieron, y al final del día, cuando ya Jacob pone todo lo demás, José mismo les dice: lo que ustedes hicieron para mí fue malo, pero Dios lo usó para bien. O sea, y no solo eso, la justicia de Dios, yo la veo ahí en la historia, en el que aunque ellos vendieron a José como esclavo, Dios usa a José para salvar a los hermanos de la hambruna que vino. ¿Ok? Y finalmente, cuando Jesús está en la cruz, y están los que se estaban burlando y todo lo demás, y Jesús dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Y ahí Jesús actúa con justicia, perdonando a los que los estaban crucificando. Y por eso, para el final del día, la justicia de Dios es
salvar. Salvar. Y qué Dios tan bueno que salva y que tiene ese tipo de justicia. Todo obra para bien. Así es, así es. Bueno, llegamos al final de nuestro estudio. Gracias por haber estado con nosotros. Como siempre, esperamos que esto sea tal vez el inicio de un estudio que hagas tú allá personalmente en tu casa, solo, o que te reúnas con un grupo que te tengas y estudies más esto a profundidad, y pidamos a Dios que nos siga ayudando a comprender estas cosas de Él y de su carácter, porque al final del día nuestra percepción de Dios es lo que va a determinar cómo te relacionas con Él y con las demás personas. Así que vamos a terminar con oración. Joel, ¿pudieras terminar con oración, por favor? Querido Señor, quedamos abrumados por la revelación de tu palabra, por quién eres tú. Y Señor, te pedimos que nos des la capacidad de poder comprender un poquito más, de poder aceptar quién eres tú y tu justicia. Y entender, Señor, que te manifestaste perfectamente en Jesús y que eso es suficiente para nosotros. Amén. Gracias, Señor, por todo, y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, rápidamente, simplemente queremos recordarles que este julio es la Escuela de Discipulado Orgánico Internacional en España, en Sagunto, España. Ahí tienen el link donde puede ir a la página web discipuladoorgánico.com, y ahora mismo hay dos. Está una Escuela de Discipulado Orgánico para jóvenes, que es acá en Estados Unidos, y el otro lado es el de España. Ahí vaya, haga clic y puede ver toda la información, los precios, los costos, por qué estamos haciendo esto, qué es la Escuela de Discipulado Orgánico. Es una experiencia que no quieres perder. Es una experiencia transformadora. Y si vas a este website y todavía tienes alguna pregunta, si dice, mira, esto, ¿cómo puedo hacer para ir? Todo lo demás, escríbele un correo electrónico a nuestra secretaria Jennifer Sanabria, y allí ella, cuando tenga un momentito, te contestará tu pregunta. Déjame aclarar algo. Yo estoy recibiendo muchos mensajes de gente que me pide el WhatsApp para preguntarme de la Escuela de Discipulado Orgánico. No tengo la capacidad de estar contestando, y por eso hemos puesto un canal para que usted, si quiere saber más información, vaya ahí y vea. Ahí va a tener todo. Entonces, o mande un email. Pero no nos da el tiempo a ninguno de nosotros para estar contestando los detalles de esto, y por eso lo estamos diciendo. Tratamos de ser lo más claros posibles a través de los programas. Pero nos encantaría poder verlos. Ahí sí vamos a poder conversar, tener tiempo para conversar. Y en la página web está todos los detalles. Está todo. Los días, o sea, todo. Del 3 al 14 de julio. De julio. Del 3 al 14 de julio 2025. Bueno, gracias una vez más. Los veo entonces la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos. Dios los bendiga.